¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los momentos más decisivos de la historia moderna, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo una crisis política que se fue alimentando de ideología y, la verdad, de muchos errores de cálculo, se convirtió en un conflicto que cambiaría el mundo para siempre. A ver, tratemos de imaginar la escena. Estamos en agosto de 1939. El mundo entero está aguantando la respiración, pero en las calles de Berlín lo que hay es una sensación de alivio. La gente ve la firma del pacto nazi-soviético, un acuerdo que en secreto estaba allanando el camino para la guerra y piensa que es la mayor garantía de paz. Una ironía, pero una ironía profundísima que marca el comienzo de todo esto. Entonces, ¿cómo es que se llegó a este punto? Bueno, la guerra no nació de un solo evento, para nada. Nació de una mezcla realmente tóxica. Por un lado, una ideología súper expansionista y racial, y por el otro, una cadena de fallos diplomáticos que fueron sencillamente catastróficos. Y es que aquí se ve clarísimo el choque de dos mundos. Mientras líderes como Neville Chamberlain creían, con una autosuficiencia que hoy parece absurda, que podían razonar con Hitler, calmar sus ambiciones dándole un pedazo de territorio, Hitler interpretaba cada una de esas concesiones como una señal de debilidad. Para él, la paz nunca, pero nunca fue el objetivo. La guerra, en cambio, sí. Y entonces llegó lo que podría ser la obra maestra de la diplomacia más cínica, el pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Este acuerdo no solo neutralizaba al gran enemigo de Hitler en el este, sino que además tenía un protocolo secreto para repartirse Polonia. Cuentan que cuando Hitler recibió la noticia de que Stalin aceptaba, golpeó la mesa y gritó: «Ya son míos». La última barrera para la guerra acababa de caer. Con esa barrera ya derribada, la invasión de Polonia era cuestión de tiempo. El conflicto ya no era una posibilidad, era una realidad inminente. Y cuando llegó, lo hizo con una velocidad y una ferocidad que nadie, pero nadie en Occidente se esperaba. Esta velocidad increíble fue posible gracias a una nueva doctrina, la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Era una combinación letal de tanques, aviación e infantería motorizada. Las fuerzas alemanas simplemente aplastaron las defensas polacas en semanas. Y en los meses que siguieron, ese mismo modelo se repitió con una eficacia aterradora. Dinamarca, Noruega, Francia. Las tácticas de la Primera Guerra Mundial se volvieron obsoletas de la noche a la mañana. Y esto es brillante porque ilustra la otra cara de la moneda, la parálisis psicológica total de los aliados. Durante los primeros meses, en eso que se conoció como la guerra de broma, había un ambiente como de irrealidad. La frase de este recluta francés lo dice todo. Una falta de instinto agresivo, una incomprensión absoluta de la naturaleza del enemigo que tenían enfrente. Simplemente no estaban preparados, ni militar, ni mentalmente. Pero más allá de la estrategia militar, es clave que entendamos la brutal realidad que se vivía en el terreno. Porque esto no era solo un conflicto entre ejércitos, no. Desde el primer momento, fue una guerra ideológica, donde la población civil se convirtió en un objetivo principal. Aquí, la propaganda nazi chocó con la realidad, y el efecto fue devastador. Los soldados alemanes, al entrar en contacto con las comunidades judías de Polonia, creyeron ver confirmados los peores estereotipos de sus caricaturas. Y lejos de cuestionarlos, muchos se radicalizaron todavía más. El desprecio se convirtió en maltrato, en humillaciones, en violencia, y no solo por parte de las SS, sino de soldados comunes y corrientes. Y ojo, que esta brutalidad no fue exclusiva de Europa. En el frente del Pacífico, la masacre de Nankín en el 37 ya había mostrado el rostro de esta nueva guerra total. El desprecio del ejército japonés por los chinos, a quienes consideraban inferiores, desató una orgía de violencia, con asesinatos y violaciones en masa. Las escenas eran de terror, un presagio de lo que estaba por venir a escala mundial. Así que el punto central es este. La ocupación de Polonia no era simplemente una conquista militar, era un proyecto para desmantelar una nación y esclavizar a su gente. Hitler lo dijo clarísimo. Quería mano de obra barata, limpiar el territorio y germanizarlo, llegando a extremos como secuestrar niños. Y la amnistía para los crímenes de guerra lo dejaba todavía más claro. Aquí, las reglas ya no aplicaban.
Claro, el conflicto en Polonia fue solo la chispa. A partir de ahí, el incendio se extendió rapidísimo, hasta que envolvió al planeta entero. Hay 3 decisiones clave que transforman esta guerra europea en un conflicto mundial. Primero, la traición de Hitler a Stalin en 1941. Al invadir la Unión Soviética, abre un frente oriental gigantesco, una guerra de aniquilación de una escala nunca antes vista. Segundo, la intervención de Estados Unidos, que incluso antes de entrar oficialmente en la guerra, con la ley de préstamo y arriendo, ya era en la práctica el arsenal de la democracia. Era el motor industrial que sostenía a los aliados. Y el paso final, después del ataque japonés a Pearl Harbor, viene la sorprendente declaración de guerra de Hitler a Estados Unidos. Y ahí, en ese momento, se unen los conflictos de Europa y Asia, sellando el destino de una guerra verdaderamente global. Para terminar, es fundamental que nos detengamos un momento en el precio de toda esta locura. El costo humano de la Segunda Guerra Mundial fue de una escala que desafía la imaginación, y fue pagado por soldados y, sobre todo, por civiles. En el asedio de Leningrado, por ejemplo, el hambre y el frío se convirtieron en armas. La gente quemaba libros, muebles, lo que fuera, para calentarse. Y la muerte se volvió algo cotidiano. El testimonio de una superviviente es simplemente escalofriante. Los cadáveres eran parte del paisaje. Casi 1 millón de personas murieron en esas condiciones. Mientras tanto, en el oeste, la guerra aérea llevaba el terror a las ciudades. El relato de esta chica de 14 años en Hamburgo nos muestra la cruda realidad de los bombardeos. Ya no se trataba de objetivos militares. La idea era quebrar la moral de la población a través del pánico y la destrucción sin discriminar. Y para los prisioneros de guerra, la rendición no significaba el fin del sufrimiento, ni mucho menos. Los soldados japoneses, adoctrinados en un código que prohibía rendirse, despreciaban profundamente a sus enemigos capturados. La marcha de la muerte de Batán es un ejemplo terrible de la crueldad que les esperaba a quienes deponían las armas. Al final, los números son casi imposibles de procesar. Entre 70 y 85 millones de vidas perdidas. Es mucho más que una estadística. Es un monumento al colapso de la humanidad, el resultado final de esa ideología, esa ambición y esos fracasos que vimos al principio. Lo que nos deja, finalmente, con esta pregunta. La historia de cómo estalló esta guerra es una advertencia sobre los peligros de la ideología, de los errores de cálculo y de lo frágil que puede ser el orden mundial. Nos obliga a pensar, ¿qué lecciones hemos aprendido realmente? Y sobre todo, ¿cuáles de esos ecos del pasado resuenan con más fuerza hoy en día? Muchas gracias por la compañía.